Capítulo 22. El profesor Tomás, para sorpresa de todos, había dejado sus asuntos en perfecto orden. Con su aspecto de despistado, Gaby había esperado encontrarse un lío de papeles, pero el anciano lo había dejado todo pulcramente archivado, junto con instrucciones detalladas y un testamento sellado. Quería una ceremonia sencilla, preferiblemente al aire libre, en la que se leyera un pasaje de Tennyson y un poema de Robert Browning, que siempre le había recordado a Charlotte. Tenía una caja de seguridad en un banco y un archivador lleno de correspondencia. La señora Rothstein estaba desolada y se comportaba como una triste viuda, mientras que la señora Bolitsky y Stevie ayudaron mucho en los preparativos. Fueron a una funeraria cercana y eligieron un ataúd oscuro. El profesor sería enterrado en Long Island junto a Charlotte, y todo se hizo de acuerdo con sus deseos. Algunos huéspedes fueron a Long Island para el entierro en una limusina alquilada, y Gaby permaneció largo rato a solas junto a la tumba. Y posó una rosa roja sobre el ataúd. Lo único que añadieron a la ceremonia descrita por el profesor fue un poema que Gaby le había escrito y que leyó personalmente con voz trémula. Stevie estaba a su lado y le sostenía una mano, y ella intentó no pensar en Joe mientras leía. Agradecía la presencia de Stevie en su vida y la fuerza que ahora le transmitía. Se había portado muy bien con todos, y hasta la señora Bolitsky volvió a tener ahora mejor opinión de él. El profesor Tomás fue enterrado con su único traje, y el resto de sus cosas fueron a parar a una sociedad benéfica. En el New York Times apareció una nota necrológica, y por lo visto su carrera docente estaba llena de honores y premios de los que nadie tenía conocimiento. Hubo una lectura formal del testamento en la sala de estar, dirigida por un huésped que era abogado jubilado. Explicó a todos el procedimiento que se debía seguir y retiró el sello del testamento. Estaba escrito con la letra pulcra y clara del profesor, y era más una formalidad que un acto legal, pues todos sabían que sus posesiones eran sumamente escasas. Pero cuando el abogado empezó a leer el legado, todos los presentes le miraron estupefactos. Al parecer el profesor había atesorado e invertido discretamente una suma importante de dinero, y si vivía en la casa de huéspedes, no era por necesidad, sino porque le gustaba. A sus buenas amigas Martha Rothstein y Emma Bolitsky les dejaba $5,000 para cada una, con su amor y su agradecimiento por la bondad que le habían dispuesto a lo largo de sus muchos años de amistad. A la señora Rothstein le dejaba además su reloj de oro, su única joya, pues sabía que significaría mucho para ella. La mujer rompió a llorar cuando el abogado leyó esa parte, y en cuanto al resto de sus bienes, lo único valioso para él era su biblioteca, y se la dejaba toda a su joven amiga y protegida, Gabriela Harrison, así como lo que quedaba de sus inversiones y cuentas bancarias, las cuales, en el momento de su muerte, ascendían a poco más de $600,000. Hubo una exclamación general, y el abogado miró boquiabierto a Gabriela. Los certificados de las acciones se hallaban en la caja de seguridad del banco, y según el profesor todo estaba en regla. Gabriela no daba crédito a sus oídos. Tenía que tratarse de una broma. ¿Por qué iba a dejarle todo eso a ella? Pero el profesor lo dejaba bien claro en la carta. Sabía que Gabriela utilizaría el dinero prudentemente y que le ayudaría a emprender una carrera como escritora sin tener que preocuparse por su situación económica. El dinero podría darle la seguridad que no había gozado en los últimos años. El profesor decía también que Gabriela era para él la hija que nunca había tenido, y le legaba aquella fortuna con todo su amor, todo su corazón y una gran admiración por ella como escritora y como persona. Acto seguido, daba las gracias a todos y les deseaba lo mejor. El testamento estaba fechado y firmado formalmente. Profesor Theodore Rawson Tomás. El abogado les aseguró que era legalmente correcto. Tras un breve silencio, la sala estalló en exclamaciones y felicitaciones para Gaby. Todos se alegraban por ella y no le envidiaban su buena fortuna. Gabriela se sentía como una heredera y vio sonreír a Stevie. Parecía contento por ella y se alegró de que no estuviera enfadado ni celoso. Nadie lo estaba. Todos pensaban que se lo merecía. Supongo que después de esto nos dejarás,
se lamentó la señora Wolicki. Ahora ya puedes comprarte tu propia casa, dijo, sonriendo entre lágrimas. Gaby le abrazó con fuerza. No seas boba. A mí nadie me mueve de aquí. Todavía no podía creerlo, y los huéspedes no daban crédito a la fortuna amasada discretamente por el profesor. Nadie le hubiese creído poseedor de algo más que sus talones de la seguridad social. Pero eso explicaba sus frecuentes salidas a cenar con Gabriela. El testamento aclaraba muchas cosas, en particular lo que sentía por Gaby, quien lamentaba no poder darle las gracias. El único agradecimiento que el anciano siempre había querido de ella era que se dedicara a escribir, y Gabriela tenía toda la intención de hacerlo, tanto en honor del profesor como por su propio placer. ¿Y ahora qué, princesa? ¿Un deportivo o unas vacaciones en Honolulu?, bromeó Stevie mientras le posaba un brazo en los hombros. Gabriela tenía que reconocer que la herencia iba a aliviar sus problemas. Lamentaba no poder compartir la noticia con la madre Gregoria y las hermanas de San Mateo. A lo mejor era cierto eso de que había una bendición en todo. Si no le hubieran cerrado las puertas, esto nunca habría ocurrido. Había sido un año extraordinario, y le costaba creer que solo hubieran pasado 10 meses desde que dejó el convento. El profesor había escrito el testamento en junio, como si ya entonces hubiera presentido que se acercaba su hora. Esa noche salieron todos a cenar, y Gabriela invitó oficialmente, si bien la señora Wolicki tuvo que prestarle el dinero. Cuando regresaron a casa, Gaby entró sigilosamente en la habitación del profesor para admirar la biblioteca que había heredado. Había libros muy hermosos, entre ellos la colección que le había regalado por Navidad. Gabriela se sentó frente al escritorio, contempló los archivos y abrió un cajón en busca de más papeles. Entonces reparó en un fajo de cartas marcado con el nombre de Stevie Porter, y extrañada, lo sacó del cajón. Eran copias de las cartas que el profesor había mostrado a Stevie, las cartas enviadas a Stanford y Yale, y sus respuestas, así como sobres procedentes de diversos departamentos penales. Poco a poco los ojos de Gabriela se fueron llenando de horror. En ella se hablaba de un hombre que no conocía, o de varios, o de un monstruo como el profesor le había llamado. Leyó la lista de los diferentes seudónimos, delitos y sentencias. El tiempo que había pasado en la cárcel, principalmente por falsificación y exacción. Había estafado dinero a mujeres de varios estados, tras entablar una relación amorosa con ellas. Las utilizaba de todas las formas posibles hasta dejarlas sin un céntimo. A veces también vendía droga en pequeñas cantidades. Hacía lo que fuera necesario para sacarle el dinero a los demás. Una de las cartas hacía referencia a una entrevista entre un asistente social y Stevie, quien por lo visto jamás terminó el bachillerato, así que de Stanford y Yale nada. Pero lo más aterrador no era su falta de títulos universitarios. Gabriela se daba cuenta ahora de lo que Stevie había estado haciendo con ella durante los últimos 7 meses. La había utilizado cruel y despiadadamente. Le traía sin cuidado quién era. No hubo ni accidente ni prometida. Sus padres murieron cuando él aún era un niño y se había criado en familias adoptivas e instituciones estatales. No tenía ninguna madre enferma en Desmond y su padre no había fallecido el año anterior. Todo cuanto le había dicho para ganarse su compasión y su confianza era mentira. Todo. Hasta el nombre que utilizaba era falso. El Stevie Porter que Gabriela conocía y creía amar era una invención. Era lo peor que le había ocurrido nunca. Peor incluso que perder a Joe. Aquello le había partido el corazón, pero Joe era real y Gabriela sabía que la amaba. Este hombre, en cambio, era un estafador y un criminal. Le había mentido y utilizado, le había robado y se había aprovechado de ella de todas las maneras posibles. De repente se sintió enferma y sucia. Le provocaba náuseas solo pensar en él, en las cosas que le había hecho, en la intimidad que habían compartido. Se sentía como una prostituta, aunque en realidad la prostituta era él. Era peor que eso. Gabriela se quedó sentada un buen rato con las cartas en la mano. Luego las guardó y cerró el cajón con llave. Ignoraba qué iba a decirle Stevie, cómo iba a escapar de él. Entonces se preguntó horrorizada si el profesor se había enfrentado a él, si Stevie le había agredido al averiguar lo que sabía de su pasado. Gabriela empezó a temblar y comprendió que algo terrible había ocurrido. Volvió a su habitación. Estaba sentada en la cama, tratando de poner sus pensamientos en orden cuando Stevie entró. —¿Estás bien? Parecía un poco rara,
pero había tenido un día muy agitado. Stevie había creído que el estúpido profesor no tenía un céntimo, y lo único que él había tenido para seguir viviendo era el salario de Gabriela y unos pobres ahorros. Este era un regalo caído del cielo, y ni por un instante había dudado que tenía a Gabriela en el bolsillo. «Me duele la cabeza», dijo Gabriela. Lo que acababa de descubrir la tenía anodadada, y miró a Stevie como si fuera un extraño. Y lo era. Nada de lo que sabía de él existía. «No te preocupes, cariño». Stevie estaba de muy buen humor. «Con $600,000 podrás comprarte un montón de aspirinas. ¿Qué te parece si mañana por la noche salimos a celebrarlo? También podríamos hacer una escapadita a París, Roma, Atlantic City». Las posibilidades eran ilimitadas. A partir de ahora tendría que trabajarse bien a Gabriela, y Europa era el lugar idóneo para ello. «Ahora soy incapaz de pensar en eso, Stevie. Además, no puedo dejar a Ian de la noche a la mañana, y el profesor quería que utilizara el dinero para dedicarme a escribir. No puedo derrocharlo así como así. No sería justo». Gabriela ni siquiera sabía por qué malgastaba su saliva con Stevie, pero tenía que decir algo. Tenía que ganar tiempo para decidir lo que iba a hacer. Ya solo el hecho de mirarle le resultaba doloroso, sobre todo si pensaba que podía tener algo que ver con el accidente o la muerte del profesor. «Déjame decirte algo», repuso Stevie, riéndose de los remordimientos de Gabriela. «El profesor nunca se enterará de lo que hagas con el dinero. Ahora es tuyo». Ella asintió con la cabeza, incapaz de responder, y esa noche, como siempre, durmieron en su cuarto. Stevie lo utilizaba como despacho y armario, y ella volvía a decirle lo mucho que le dolía la cabeza. Sabía que si intentaba tocarla, le pegaría. El de Stevie constituía un abuso que no había experimentado antes. No era mejor que el de su madre, y resultaba igual de violento. Por la mañana fingió ir a trabajar para escapar de él, pero una vez en la calle telefonó a Ian y le dijo que estaba enferma. Luego fue al parque y se sentó en un banco para tratar de decidir qué hacer. Stevie había quedado para almorzar con unos amigos, y esa mañana le había mencionado de nuevo lo de ir a Europa, pero Gabriela había fingido estar demasiado ocupada vistiéndose para responder, así que no tenía razones para sospechar nada. La señora Wolinski también estaría fuera. Tenía que comprar un colchón nuevo porque uno de los últimos huéspedes había estropeado la cama. La señora Rosenstein tenía una cita con el médico y el resto trabajaba. Gabriela sabía que si esperaba hasta la hora del almuerzo, estaría sola en la casa para registrar a fondo la habitación del profesor. Quería comprobar si había más documentos que incriminaran a Stevie, y luego quería pedir consejo al abogado sobre lo que debía hacer. Pero si de algo estaba segura, era de que quería a Stevie fuera de su vida lo antes posible. No quería pasar otra noche con él, no quería que volviera a tocarla, e iba a pedirle a la señora Wolinski que lo desahuciera. Estaba que no podía pagar el alquiler y ella no tenía intención de hacerlo por él. Pero eso supondría semanas, y entre tanto Gabriela no sabía cómo manejar la situación. Regresó a casa a mediodía. Sabía que había esperado el tiempo suficiente, y cuando entró, en el vestíbulo reinaba el silencio. Subió corriendo al cuarto del profesor y dejó la puerta abierta de par en par. Estaba sola y nadie podía ver lo que hacía. Abrió el cajón del escritorio, sacó las cartas, y esta vez lo que leyó le resultó aún más espantoso. Repasó cada detalle, cada seudónimo, cada delito, la lista de mujeres que había utilizado por todo el país. Teniendo en cuenta su corta edad, había estado muy ocupado. Se hallaba absorta leyendo cuando de repente oyó un ruido a su espalda. Se volvió y vio a Stevie de pie en el umbral, sonriendo. ¿Contando tu dinero tan pronto, Gaby? ¿O acaso esperas encontrar más? No debería ser tan avariciosa, cielo. Sonreía de forma extraña. Gabriela palideció y fue incapaz de devolverle la sonrisa. Solo quería revisar algunas cosas. Ian me ha dado mucho tiempo para almorzar. Stevie se acercó lentamente. Gabriela se preguntó si había cancelado su almuerzo o si nunca había habido tal almuerzo y se trataba de una trampa. Una lectura muy interesante, ¿no te parece? Stevie señaló las cartas y Gabriela se dio cuenta de que no era la primera vez que las veía. A Stevie le traía ya sin cuidado lo que Gabriela supiera de él. Lo único que le interesaba era el dinero. «No te entiendo», dijo ella, girando una carta para ocultar las demás. «Desde luego que me entiendes. ¿Te lo dijo antes de morir o las has encontrado tú solita?»
Stevie había regresado a casa para comprobar si existían copias de las cartas. Ese viejo cabrón era de los que sabían protegerse. ¿Qué crees que he encontrado? Estaba jugando al gato y al ratón, y ambos lo sabían. Mi historia. El profesor hizo una investigación muy exhaustiva. No está todo ahí, como es natural, pero consiguió dar con lo más importante. Stevie parecía orgulloso de su pasado y tan seguro de sí mismo que Gabriela sintió náuseas. ¿Quién era ese hombre? No era nadie para ella. Un completo desconocido. Tuvimos una conversación el día que se cayó, añadió con cinismo. Furiosa, Gabriela se levantó para plantarle cara. Fuiste tú, ¿verdad? Hijo de puta. Nunca había insultado a nadie de ese modo, pero se lo merecía. ¿Le pegaste o simplemente le empujaste? ¿Qué le hiciste exactamente, Stevie? Nada en absoluto. El muy estúpido me facilitó mucho las cosas. Se puso tan nervioso que se lo hizo casi todo él solito. Yo solo le ayudé un poco. El viejo estaba muy preocupado por ti y ahora entiendo por qué. No tenía ni idea de que era su heredera. Menuda sorpresa para los dos, ¿no crees? ¿O acaso ya lo sabías y te hiciste la asombrada delante de los demás? Naturalmente que no. ¿Cómo querías que lo supiera? Quizá él te lo dijo. Pienso contarle a todos lo que hiciste, dijo Gabriela temerariamente, convencida como siempre de que la justicia podía vencer al mal. Bastaba con mantenerse firme y conocer la verdad para que el demonio huyera ante tus ojos. Pero este demonio no iba a huir, como tampoco había huido de su madre. Y luego llamaré a la policía. Será mejor que te largues pronto de la ciudad o lo lamentarás. Gabriela estaba temblando de rabia. Directa o indirectamente sabía que Stevie había matado al profesor. No le vamos a contar nada a nadie, Gaby, dijo él con calma. O por lo menos tú no. Yo, en cambio, podría contarle a la policía que sabías que el profesor iba a dejarte una fortuna, que hablamos de ello muchas veces y que quisiste convencerme de que le matara. Yo, como es natural, intenté disuadirte de la idea. Incluso me ofreciste dinero, la mitad del botín, $300,000. Lo único que yo hice fue hablar con él, y mientras lo hacía sufrió una apoplejía. No se va a la cárcel por eso, pero sí por planear un asesinato. El asesinato de alguien que iba a dejarte mucho dinero. De hecho, si te delato, me ofrecerán protección y a ti te caerán entre 10 y 15 años. ¿Qué te parece? Gabriela no podía creer lo que estaba oyendo. Te juro que lo haré a menos que aceptes darme 500,000 pavos ahora mismo. Es un precio bajo por tu libertad. Piénsalo. Entre 10 y 15 años, y la cárcel es un lugar muy feo para una chica como tú. Lo sé porque he estado allí. ¿Cómo puedes hacerme esto? Repuso ella con los ojos anegados en lágrimas. Le había dicho que la amaba, había fingido muchas cosas y ahora le estaba haciendo chantaje, amenazando con destrozarle la vida por $500,000. Es fácil, muñeca. En este mundo no eres nadie sin dinero. Además, te dejo 100 de los grandes. No puedes quejarte. Tú no necesitas mucho para vivir, pero si no te decides pronto, me lo quedaré todo. Creo que ahora es buen momento para llamar al banco y al abogado. ¿Cómo explicarás que te lo he dado todo? ¿No temes que puedan sospechar? Ya nos inventaremos algo. Las mujeres hacen locuras por amor, Gaby. Seguro que me entiendes. Después de todo, ella se había enamorado de un cura y quedado embarazada de él. Eso sí era una locura. No puedo creer que seas capaz de una cosa así. Pues créelo, Gaby. $500,000. 600,000 si no te das prisa. Y el lobo feroz saldrá de tu vida para siempre. Entonces podrás llorar cuanto te plazca, quedarte hecha un ovillo en la cama el resto de tu vida, tener pesadillas y lloriquear por tu Joe y tu mamá. Estaba utilizando todas las confidencias que le había hecho contra ella. Hijo de puta, exclamó Gabriela, e instintivamente avanzó para abofetearle. Había matado al profesor y ahora estaba haciendo añicos su vida sin el menor remordimiento. Había matado a un hombre que ella quería y respetaba profundamente, una buena persona que había sido su salvación durante el último año, y ahora la amenazaba con acusarla de planear un asesinato y enviarla a la cárcel. Mátame si quieres. Cuéntale a la policía lo que te dé la gana, porque yo no pienso darte un céntimo. Stevie Porter o quien quiera que seas. Durante estos 7 meses me has arrebatado cuanto tenía.
Me hiciste creer que me querías y me utilizaste, me mentiste. No recibirás nada más de mí, nada. Stevie comprendió que Gabriela hablaba en serio, pero también sabía que le ganaba en fuerza. Sin más, la agarró del pelo y le echó la cabeza atrás. No vuelvas a hablarme de ese modo, Gaby. No me digas lo que piensas o no piensas hacer. Harás exactamente lo que yo te diga o te mataré. Quiero el dinero y lo quiero ya. ¿Entendido? Se acabaron las tonterías y ahora llama al abogado. Stevie señaló el teléfono. No pienso llamar a nadie, repuso ella, pero las rodillas le temblaban. El juego ha terminado. De eso nada. Stevie la soltó y se preguntó cuántos golpes iban a hacer falta para que comprendiera que hablaba en serio. Probablemente no muchos. El juego acababa de comenzar. Lo que ha terminado es el romance, las tonterías, la farsa. Ahora yo no tengo que decirte que te amo para conseguir lo que quiero. Solo tengo que decirte lo que voy a hacerte si no me obedeces. ¿Lo entiendes? Ella le miró fijamente, batallando con sus propios demonios. Llama al banco ahora mismo, Gaby, o avisaré a la policía. El viejo está muerto y tú no tienes su dinero. El viejo está muerto y tú tienes su dinero. Has salido muy beneficiada de todo esto. Seguro que me creen. Gabriela quería matarle con sus propias manos. La furia que Stevie había despertado en ella la abrumaba. Agarró el teléfono y marcó el número de la operadora. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Stevie. Llamando a la policía por ti. Acabamos de una vez con todo esto. Stevie le arrebató el auricular y luego arrancó el cable telefónico de la pared. Seamos sensatos. ¿O es que piensas pasarte la tarde discutiendo? ¿Por qué no vamos al banco y recogemos el dinero? Luego cogeré un avión a Europa y todo habrá terminado para ti. Claro, para mí será solo el principio. ¿Cómo sé que no le dirás a la policía que te di el dinero para que le mataras? Era justamente la prueba que Stevie necesitaba y Gabriela comprendía ahora que nada le detendría. No puedes saberlo, y ahora que lo dices, no es mala idea. Pero tendrás que fiarte de mí. No tienes elección. Si no me das el dinero, podría matarte. Quizá valga la pena después de todas las molestias que me has causado. Gabriela volvió a tener la culpa. Stevie tenía que matarla porque era una niña muy mala. Él no quería hacerlo, pero ella le obligó. Mátame, dijo Gabriela. Ya no le importaba. Siempre había alguien que quería hacerle daño, culparla de algo, y siempre aparecía otra persona dispuesta a hacerle daño, abandonarla, mentirle, amenazarla con matarla en cuerpo y alma. Todos a su manera la habían matado. Eres una estúpida, dijo él mientras se acercaba amenazadoramente. Esa mujer no iba a poder con él. Esa estúpida con la que había estado viviendo, con la que había estado compartiendo un sueldo mísero, robándole billetes de $5 de los sobres que escondía debajo del colchón. Llevaba demasiado tiempo viviendo de migajas. Ahora quería todo el pastel. No me hagas enfadar, Gaby. Stevie vio en sus ojos que no iba a conseguir nada de ella, y no podía perder más tiempo. Los demás huéspedes no tardarían en volver, y él quería el dinero, su dinero. Ahora era suyo, se lo había ganado. Sin decir palabra, la agarró por el cuello y empezó a zarandearla. Ella, como siempre, se quedó quieta y le dejó hacer, como la niña buena que siempre había sido. Voy a matarte, maldita zorra, gritó Stevie. ¿No lo entiendes? Pero Gabriela poseía una fuerza con la que no podía luchar, un lugar insondable al que nadie había llegado. Tendría que matarla para alcanzarlo y Stevie lo sabía. No obstante, quería el dinero más que cualquier otra cosa en el mundo, y no iba a permitir que Gabriela se lo negara. Te odio, dijo ella con voz serena, hablándole no solo a él, sino a muchos otros. Te odio, Stevie Porter. Él le cruzó la cara de una bofetada. Ella reculó y se golpeó la espalda contra el escritorio. Conocía muy bien el sonido, la sensación, la fuerza de esos golpes. Antes de caer al suelo, Stevie la agarró del brazo y le dio un puñetazo en la sien. Gabriela oyó algo parecido a un saco de arena estrellándose contra el suelo, pero ya no le quedaba tímpano que dañar. Stevie no podía hacerle nada que no le hubieran hecho ya. Había vivido esa misma pesadilla durante los primeros 10 años de su vida. Stevie le dio puñetazos en el cuerpo y la cara, y luego le aporreó la cabeza contra el suelo. Gabriela le oía decir algo sobre el dinero. Stevie estaba totalmente fuera de sí. Gabriela era un enemigo que había que destruir, una furcia que pretendía negarle todo lo que se merecía y soñaba tener.
La levantó del suelo y la lanzó contra la pared, y entonces Gabriela se dio cuenta de que tenía el brazo roto. Pero ya no le importaba. Stevie no obtendría nada de ella, y la vida que intentaba arrebatarle le traían sin cuidado. Había experimentado demasiadas mentiras, demasiado sufrimiento, demasiado dolor, demasiadas pérdidas, y él solo era una más. Finalmente Gabriela divisó una luz blanca a su alrededor, tendido en el suelo mientras Stevie le propinaba patadas y le gritaba que llamara al banco, que le diera lo que quería, que la odiaba, que nunca la había amado. Sus palabras llevaban tanto veneno como sus puñetazos, y cuando Gabriela le miró, creyó ver a Joe, luego al profesor y por último a su madre, y todos le decían algo. Joe le decía que la amaba, pero no podía estar con ella. El profesor le suplicaba que no dejara que Stevie le hiciera eso, y su madre le decía que era culpa suya y se lo merecía. Y mientras escuchaba a Gabriela comprendió de repente que no era culpa suya, sino de ellos. Stevie era el malvado. Stevie había matado al profesor y ahora quería matarla a ella, y haciendo acopio de una fuerza desconocida para ella, se levantó del suelo para plantarle cara. Sangraba profusamente y tenía la cara destrozada. En ese estado Stevie no podía llevarla al banco, no podía llamarla a la policía, no podía hacer nada salvo huir sin el dinero, y llevado por un último arrebato de ira, se abalanzó sobre Gabriela y trató de estrangularla. La zarandeó hasta que la habitación empezó a dar vueltas, pero Gabriela seguía aguantando, y ahora se defendía arañándole la cara. No iba a permitirle que le hiciera eso. Nadie más volvería a hacérselo. Se negó a dejar esta vida mientras él intentaba estrangularla. Finalmente Stevie la dejó caer, le asestó una última patada y se marchó. Gabriela no sabía si había ganado o perdido, y tampoco le importaba. Todos a su manera habían intentado matarla, su madre, su padre, Joe y Stevie, pero sin éxito. Habían llegado muy hondo e intentado destruir su espíritu, pero éste estaba fuera de su alcance, y por eso la odiaban más que nunca. Gaby rodeó sobre su espalda y contempló el techo con los ojos llenos de sangre y dolor. Y vio a Joe ahí de pie mirándola, diciéndole que lo sentía. Y esta vez cuando él le tendió la mano, Gabriela miró hacia otro lado y lentamente se adentró sola en la oscuridad.